Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario, la persona encargada de que todo esto sea posible desde el punto de vista técnico, le agradecemos sus múltiples comentarios sobre el video pasado. Mi gente desde Argentina, Uruguay, Chile, realmente yo estoy más que sorprendido y agradecido profundamente. Sigan por favor apoyándonos, sus comentarios es la principal fuente de inspiración para lo que estamos haciendo acá. Recuerde suscribirse, recomendárselo a sus amigos, darle a la campanita y seguir con sus comentarios. Hoy yo quiero comenzar unas dos partes de un tema sobre que ha estado en la tapeta y es Putin, ¿loco o genio? Aquí en Occidente, básicamente en los Estados Unidos y en la prensa internacional, se ha tratado de justificar o explicar la invasión de Rusia a Ucrania a partir de que Putin está loco. Porque de acuerdo a la opinión generalizada en la prensa occidental es que la guerra fue no provocada, que un día Putin se levantó y dijo, oye, mira, esos tipos que están ahí en Ucrania me caen mal. Algunos dicen que lo que le caía mal era que Ucrania era un país democrático, lo cual es hasta risible. Y lo interesante de esto fue que esa pregunta se le hizo a Tony Blair, él es primer ministro de Inglaterra, cuando Putin llega al poder en el año 2000. Y una de sus primeras visitas al exterior por parte de Putin fue a Inglaterra y las cosas que Tony Blair dijo sobre Putin eran prácticamente maravillosas. Pero las cosas han ido cambiando y para poder explicar la situación de hoy, cómo se llegó de una situación de estrecha amistad entre Occidente, como lo reflejaba Tony Blair, a la situación de hoy, tenemos que comenzar a explicar una serie de pasos que se han dado últimamente, en los últimos 30 años, de parte de los Estados Unidos y de parte de Rusia. Melvin, pon la gráfica número 1. Okay. ¿Puedes ampliarlo un poco más? Eso es lo que se llama la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz consiste, y ahí está la fotografía de Wolfowitz, Paul Wolfowitz fue subsecretario de Estado en la administración de Bush el papá, cuando Dick Cheney era el subsecretario de Defensa. Y él escribió la nueva doctrina, o sea, lo que se llamaba las directrices de la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Y en ella se establece claramente en un párrafo lo siguiente. Los Estados Unidos, o sea, la nueva política de seguridad de los Estados Unidos es mantenerse como única potencia hegemónica a nivel mundial y impedir el surgimiento de un país o grupo de países que puedan intentar suplantar ese unilateralismo de la política de los Estados Unidos. De manera tal y que los Estados Unidos debería usar cualquier tipo de operaciones militares y no militares, económicas y no militares, para impedir que surja una nueva potencia. Esa fue la doctrina. Y ese documento fue en forma, como se dice, liqueado. O sea, fue un leak que se le dio y publicado por el New York Times por allá en marzo del 1992. Luego,
Muchas personas han dicho que eso no se tuvo en cuenta, que eso fue porque se criticó mucho, se acusó a los Estados Unidos de ser un país imperialista, que lo que los Estados Unidos tenían que hacer era cooperar, la creación, un montón de cosas, porque fue vergonzoso el que se haya publicado en forma sin autorización ese documento. Ahora, ¿fue esto puesto llevado a la práctica o no? Porque una de las cosas que se ha dicho es que la política de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con con la problemática en Ucrania en el día de hoy. El problema es el siguiente, es que los Estados Unidos en ese documento establecía que Rusia podría resurgir, que por su tamaño, por su capacidad, Rusia podría resurgir como una potencia económica y ser un contrincante de los intereses de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué había que hacer con Rusia? Hay que recordar en el 1992 lo que pasó con Yugoslavia. Yugoslavia fue dividido en 5 o 6 repúblicas diferentes, que cuando Yugoslavia, como Yugoslavia, vendría siendo el tercero o el cuarto país más importante en Europa, estos países divididos en 5 o 6 diferentes repúblicas son extremadamente débiles. Luego vino la guerra de Chechenia, donde tanto los Estados Unidos como Inglaterra apoyaron a los grupos separatistas, al punto que hoy día los principales autores, creadores y organizadores de la guerra separatista en Chechenia tienen asilo político tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Y las expresiones de Madeleine Albright, que en esos instantes era la secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, lo demuestran. Ahora, ¿fue llevada a práctica esta teoría o no? Bueno, ¿qué mejor que Bill Clinton para decirlo? Pon por favor el discurso de Bill Clinton, el artículo de Bill Clinton. Ok. En abril de este año, después que comenzó la guerra en Ucrania, Bill Clinton publicó un artículo porque salieron muchísimos personas acusándolo a él, que fue que comenzó en el 1997 la expansión de la OTAN, por haber provocado a Rusia y haber provocado la guerra. Entonces ahí dice, nosotros tratamos de ayudar a Rusia por otro camino. Por la parte de abajo, el primer párrafo. Ok, en ese primer párrafo, Clinton dice claramente lo siguiente: si mientras, cuando yo llegué a presidente, el problema de ello era cómo tratar el problema ruso. Y en la última frase dice, yo no creía que Putin, no, que Yeltsin se convertiría en un problema para los Estados Unidos, pero quién sabe lo que se pasaba en el futuro. O sea, la expansión de la OTAN tenía, de acuerdo a Bill Clinton, no Oscar Pérez, no que Cuca bailaba, no Putin, sino de acuerdo a Clinton, estaba destinada para prever que Rusia pudiera surgir como un contestatario de los intereses de los Estados Unidos. Está hablando de 1997. 1997. Estamos hablando de eso. Y es interesante lo que Clinton dice. Clinton dice lo siguiente, que mientras Rusia se mantuviera en el camino del progreso, amistad con los Estados Unidos y democrático, será un aliado de los Estados Unidos. Lo interesante es que quien asesina el proceso democrático en Rusia es nada más y nada menos que Bill Clinton. En el 1996, Rusia tenía elecciones a la presidencia del país. Y Boris Yeltsin, que había sido prácticamente un payaso borracho todo el tiempo y un títere de los Estados Unidos, su nivel de popularidad en Rusia era por debajo del 4%.
y que el Partido Comunista de Rusia, de la Federación Rusia, iba a ganar de calle las elecciones, eso no lo dudaba nadie. Tanto así que los oligarcas rusos que habían surgido, sobre lo que tanto hablan, habían decidido que ellos iban a suspender las elecciones. Los Estados Unidos mandó un equipo, el HBO hizo un documental sobre eso, para salvar la democracia en Rusia. ¿Cómo? Alterando los datos, contando solamente los votos en aquellos lugares donde Yeltsin tenía posibilidad de ganar, básicamente en los ciertos centros de Moscú y cosas, y todos los otros lugares donde Yeltsin no iba a ganar, esos votos no se contaron. O sea, nadie niega que las elecciones de 1996 se le fue robada al Partido Comunista de Rusia con el apoyo de los Estados Unidos. Y en el documental de HBO, ellos dicen claramente que ellos no se avergüenzan porque salvaron la democracia. Democracia a la americana. O sea, tú eres democrático mientras tú haces lo que yo hago. ¿Usted sabe quién fue la persona que en el 1996 llegó al Kremlin y cuando lo trasladaron de San Petersburgo, que era ayudante del alcalde, y lo trasladan a Moscú para ser su director del servicio de inteligencia, nada más y nada menos que Putin? Putin vio en primera línea lo que significaba democracia a los Estados Unidos. O sea, es la instauración y el mantenimiento de gobiernos títeres que pongan los intereses de su país, los intereses de los Estados Unidos por encima de los intereses de su país. Y el interés de Rusia, de los Estados Unidos en ese instante, como lo dejó demostrado claramente la guerra en el Cáucaso, de Chechenia, era lograr el desmoronamiento de Rusia, lo que era la parte europea, como se hizo en Yugoslavia, en diferentes pequeñas repúblicas, que impidieran que Rusia mantuviera su potencial poder político, militar y económico con una sola Rusia establecida. Luego, pon el próximo página. Ok. Yo les recomendaría a todos ustedes que busquen aquellos que hablan inglés. Yo no sé si hay una versión en español de Jacques Boudot, que es un coronel del ejército suizo, es miembro del gabinete principal de inteligencia en la OTAN, y que encima de eso representaba a la comunidad europea en un programa dentro de Ucrania sobre el control de armas cortas, porque Ucrania se había convertido en uno de los principales proveedores de armas de todo calibre, de todo tipo en el mercado negro. Y la Unión Europea, como las Naciones Unidas, estaban preocupadas, y él fue miembro de esa comisión y él vio de primera mano lo que pasaba en Ucrania. Y él tiene dos artículos bastante interesantes que yo les recomiendo a toda persona porque está en francés y en inglés. No encontré una versión en español, me hubiera encantado de conseguir una versión en español, pero para aquellos que tienen la facilidad de leer en inglés o en francés, por favor que lo lean. Porque él describe paso por paso cómo Ucrania se fue acercando a la... Si lo buscan en Google, Google se lo traduce a español. Oh, gracias. O sea, me dice Melvin que si lo buscan en Google, Google lo traduce del inglés o del francés al español. O sea, que por favor, yo les recomiendo encarecidamente que se lean. Es un poco largo, pero básicamente establece cómo Ucrania fue creando las condiciones para que existiera la guerra. Luego, después del golpe de Estado en el 2018, en el 2014, en contra de Yanukovych, que era un presidente, la gente dice prorruso. No, Yanukovych no era prorruso. Yanukovych era
indudablemente un presidente altamente corrupto, y los corruptos no son ni prorrusos ni antirrusos, ni proamericanos, ellos son oportunistas. Y cuando a él le conviene, él estableció una política como aquella de elevar a bandera un criminal genocida ultranacionalista ucraniano al nivel de héroe nacional. Pero por otro lado, él cuando se ve a tener que decidir entre las dos decisiones de alianza económica entre Rusia o la Unión Europea, él se da cuenta que el de Rusia le conviene más. ¿Por qué? Porque Rusia le promete 17 mil millones de dólares en ayuda económica, mientras que la Unión Europea solamente ofrece 2 mil. Rusia le seguirá comprando todo el material industrial de Ucrania porque era compatible con toda la industria rusa. En el caso particularmente del acuerdo con Europa, el propósito con Europa, había que desmontar todo el andamiaje industrial ucraniano para ponerlo al nivel del ruso, del europeo. Lo que significaría la pérdida de toda su riqueza, como ha pasado en todos los otros países que se han unido a la comunidad europea, y donde Alemania, básicamente, y luego Francia, controlan todo lo que es la producción industrial. En ese instante, Ucrania todavía era uno de los pocos países en el mundo capaz de construir un avión desde el punto A hasta la Z. Entonces, eso conllevó a que hubiera un asalto al palacio presidencial. Yanukovych salió corriendo y fue depuesto, donde llegó un grupo de nazistas al poder en el 2014. En el 2018, la Rada ucraniana pasa un proyecto de ley o una ordenanza de resolver el problema, porque a partir del golpe de Estado contra Yanukovych, cuya primera ley es prohibir el idioma ruso y todo lo que es la cultura rusa, las dos provincias del Donbass y de Lugansk deciden separarse, o no separarse, sino pedir autonomía cultural para ellos poder seguir hablando ruso, porque ellos son rusos. En el 18, a pesar de que habían dos acuerdos de Minsk I y Minsk II para resolver el forma pacífica, Ucrania decide rechazar cualquier solución pacífica al problema interno y resolverlo por forma militar. Eso es noviembre de 2018. Poroshenko, que era presidente de Ucrania en ese instante, no firma, pero meses más tarde, cuando llega Zelensky al poder, en el medio de elecciones seleccionado, en marzo del 21, él lo firma. Y se hace inevitable la guerra de Ucrania. Porque Rusia, y lo sabían y por eso lo advirtió Biden, no se iba a quedar de las manos cruzadas. Melvin, ¿me puedes poner las últimas dos imágenes? Esa es la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Ucrania, donde estamos hablando de esto. Eso es en octubre del 2021. Interesante. Después que Ucrania dijo que ellos iban a resolver el problema militarmente, donde los Estados Unidos llega a reafirmar que ellos iban a ayudar a los ucranianos, que ya estaban amontonando 60,000 soldados para invadir el Donbass y Lugansk. Pon la última página, que se nos está acabando el tiempo. Esa es la decisión donde Putin, estamos hablando, esto es en noviembre del 2021, donde el Putin le advierte a Occidente de que el ingreso de Ucrania en la OTAN es una línea roja que ellos no van a permitir. O sea, la guerra de Ucrania era necesaria para los Estados Unidos como último intento de poder destruir a Rusia a través de las sanciones, como abiertamente lo dijo Biden. O sea, Putin no invade a Ucrania porque se había vuelto loco.
Putin no invade a Ucrania porque se despertó un día y dijo, oye, mira, esa gente. Es un proceso que comenzó en el 1991, 92, inmediatamente cayó la Unión Soviética, como lo establece la doctrina Monroe, Wolfowitz, y como lo establece el propio Clinton, de que había que tomar medidas para impedir que Rusia se pudiera convertir de nuevo en una potencia que fuera contestataria a los intereses de los Estados Unidos. Y por ende, la única forma era aplicarle a Rusia el mismo medicina que se le aplicó a Yugoslavia. En la próxima semana traeremos el otro argumento, es Putin un genio. Gracias por su atención. Por favor, síganos apoyando, denle a la campanita, suscríbanse al programa y sigan mandando sus comentarios. Gracias por su atención y hasta la próxima.